Ok, ahora sí. Bueno, les doy la bienvenida, como todas las clases, a esta clase de análisis de procesos químicos, esta es la décima de este semestre, donde quería mostrarles primero una última parte de métodos de simulación que creo que son que son complementarios a lo que ya vimos anteriormente, eh, que son métodos que no están basados en actualizaciones que necesitan derivadas, ¿ya? O sea, son métodos o subestimaciones, como habíamos visto en la clase pasada con esos métodos de Quasi-Newton, y que complementan, por supuesto, los algoritmos que vimos anteriormente, que están aplicados en los software comerciales, por ejemplo, en HYSYS, utiliza este método de sustitución directa que vamos a ver, que lo vamos a revisar porque después lo vamos a utilizar en la siguiente parte del curso cuando aprendamos a simular diagramas de flujo. Cuando simulamos diagramas de flujo y tenemos reciclo, es clave el ver este método, entender el método de sustitución, ya que hay veces que los software comerciales no convergen y uno tiene que comprender por qué, ya, para intentar solucionarlo. Y también hay una parte como de análisis que se llama análisis topológico de las ecuaciones y su relación con las variables, que básicamente nos dice dónde aparecen las variables, en qué ecuaciones aparecen las variables, y ver si que de alguna forma se puede o reducir el problema o quizás resolverlo por partes. ¿Ya? Entonces es lo que vamos a ver. Y una vez que veamos así aspectos bien generales, la idea es intentar aplicarlo en un ejemplo que les envié por correo y que después, por supuesto, va a estar subido ahí en el material complementario del curso, ¿ya? Ok, entonces dicho como summary de lo que vamos a ver hoy, básicamente comentarles primero que con los métodos de Newton o de Quasi-Newton, lo que alcanzábamos a ver era que resolvíamos el problema no lineal utilizando una actualización de primer orden. Si se acuerdan, yo les dije en la clase pasada que eso se conocía generalmente como rank one update. Update. Y básicamente se llama así porque necesita información de derivadas. La derivada se denomina de manera como genérica como información de primer orden, porque te da básicamente la tasa de cambio, ¿ya? La primera derivada. ¿Ya? Por eso se llama rank one update. Pero existen otros métodos que no necesitan la evaluación del jacobiano o su aproximación, ya sea por diferencia finita o por estos métodos recursivos de Broiden, que les había contado en la clase pasada. Y en particular, el método que me interesa ver es un método que se llama el método de sustitución directa, ¿ya? Y que de manera muy, muy, muy sencilla implica resolver este sistema de ecuaciones no lineal, ¿ya? Transformándolo en un problema equivalente que tiene esa forma, ¿ya? Que básicamente implica que aplicando pasos de despeje, vamos a poner despejes, ¿ya? Somos capaces de cada una de las ecuaciones obtener una variable. Una de las variables que tenemos que obtener, ya que tenemos que calcular, que queremos resolver. Y de esta forma, despejándola, aparece una expresión como esta donde el sistema de ecuaciones G tiene las mismas dimensiones del sistema de ecuaciones F, ya por lo tanto, esta igualdad pasa a ser una igualdad vectorial, porque tenemos tantas ecuaciones como X, ya que queremos resolver para que los grados de libertad se mantengan. Pero la gracia que tiene este método de sustitución directa es que esta forma de representar las ecuaciones por sí misma te entrega una metodología iterativa para encontrar solución, ¿ya? Y esa metodología iterativa para encontrar soluciones, por ejemplo, indicar. A partir de esta forma, ya, básicamente entonces ya pasamos por este despeje, ya llegamos entonces a esta forma a la cual vamos a utilizar. Básicamente nos preguntamos, por ejemplo, ¿qué pasa si es que yo de manera iterativa resuelvo este problema y por lo tanto me doy un valor inicial? Para saber si ese valor inicial es adecuado, en Newton, por ejemplo, viene la etapa donde nosotras y nosotros evaluamos en la función. Voy a poner un puntito, el puntito representa todo lo otro. ¿Ya? Evaluamos la función y a partir de eso nos preguntamos si es que la norma de esta función es menor o igual a una tolerancia. Y si es que sí o no, bueno, es si es que paramos o si no actualizamos. Eso sería Newton. Pero ahora, en el método de sustitución directa, para saber si es que esa es la solución, entonces lo que tendría que pasar es que el valor que nos entrega X, cuando reemplazamos, perdón, el valor que nos entrega G, cuando reemplazamos el X0, ¿ya? Con los puntitos que también representan todo eso, nos tendría que dar X0 o algo parecido, ¿ya? Porque de esa forma podríamos decir que estamos
en solución. O, lo que es lo mismo, podríamos decir que la solución de este problema se podría dar cuando la norma entre el valor de x obtenido y el valor de el g de x cuando lo reemplacé en g debiese ser menor o igual a una tolerancia. Porque eso sería equivalente a hacer que eso fuese cero al final, porque el f fuese a cero. ¿Ya? Vamos a cambiar un poco la notación, vamos a poner acá, por ejemplo, x1, ya entendiendo que no necesariamente nos va a dar el mismo x0, y entonces básicamente ahí creo que queda mucho mejor. Entonces básicamente nos dice que vamos a encontrar solución cuando el valor que yo obtenga y el valor que yo reemplazo son dentro de una determinada rango de aceptación iguales. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si no es igual? ¿Ya? ¿O qué pasa si no se parece? ¿Ya? Lo que tendríamos que hacer sería iterar nuevamente. Y en este caso, si observan, la forma de la ecuación de inmediato nos propone un nuevo iterador. ¿Ya? Porque básicamente es el resultado de reemplazar el primer iterador. Entonces, básicamente lo que podríamos hacer es este x1, reemplazarlo nuevamente en la expresión g y de esa forma obtener un x2, como el g de x1, como todos los puntitos que están ahí. Y ahí básicamente hacer eso de manera iterativa hasta que encontráramos que se cumple esa condición, que dice básicamente que el x de k más 1 menos el g de x de k, o sea, la iteración anterior, tiene que ser menor o igual a una tolerancia. ¿Ya? Esa sería básicamente una, una forma iterativa que podríamos utilizar. ¿Ya? Ahora, si ustedes conocen este método, o si no lo conocen, les voy a intentar mostrar con un ejemplo muy sencillo de qué estamos hablando, ya para intentar como ponernos todos a hablar el mismo idioma y reconocerlo como algo que utilizamos habitualmente, ¿ya? Porque esta iteración es la clásica que uno hace, por ejemplo, en termo, este método, ya de sustitución directa o método de punto fijo, ¿ya? Y lo usamos generalmente, profesor Juan de la Fuente, profesor Gonzalo, dependiendo del campus donde ustedes estén, lo ocupamos principalmente cuando queremos encontrar la temperatura o la presión, digamos genéricamente el punto de burbuja, ¿ya? De una mezcla de compuestos, una mezcla multicomponente de compuestos, por ejemplo, que tiene una determinada composición, Z. ¿Ya? Y esta composición Z está, para hacerlo de manera como arbitraria, pero sin pérdida de generalidad, vamos a decir que la presión está dada. Presión va a ser un valor dado. Y como la presión es un valor dado y las composiciones están dadas, la regla de fases de Gibbs ya me dice que existe solamente una temperatura para esta composición y esta presión que corresponde a la temperatura de burbuja. Entonces, básicamente, el objetivo sería, mediante esta idea, ver cómo podemos obtener la temperatura de burbuja. ¿Ya? Si se acuerdan de esto, fantástico, me pueden ayudar, y si no se acuerdan, presten atención porque básicamente es nada más que un ejemplo. ¿Ya? Ah, si ustedes tienen a caballo un poco los conceptos de termo, recordarán que cuando aparece el punto de burbuja corresponde a la intersección entre presión, temperatura y composición, en la cual aparecen la primera burbuja en este líquido, que sería un líquido saturado. Justo en el momento donde aparece esa primera burbuja, esa sería la temperatura de burbuja, y a partir de eso se generaría todo un proceso de ebullición donde se iría concentrando en los compuestos más pesados la fase líquida, y se iría aumentando la composición de los compuestos ligeros en la fase gas. Ya, perdonen que me estaban llamando y me generó una interrupción en la pizarra que estoy usando, por eso me quedé un poco ahí pegado. Ok, bueno. Entonces, tomando eso en cuenta, la pregunta es, o como teniendo claro cuál es el proceso, ya la idea sería encontrar cuál es la temperatura donde aparece la primera burbuja, que sería esa que queremos obtener para calcular esa temperatura de burbuja. Para eso, lo que sabemos de este sistema en particular multicomponente es que se puede asumir que existe una mezcla que se rige el equilibrio líquido-vapor por la ley de Dalton y la ley de Raoult. ¿Ya? Y donde, en el caso de la presión de vapor, podemos utilizar una expresión tipo Antoine. ¿Ya? Cosas que ustedes ya han visto de antemano, por lo tanto creo que puedo seguir avanzando. ¿Ya? En el C corresponde el número de componentes, por ejemplo 3.
¿ya? Para que hacerlo un poco más, si hacemos dos va a ser como muy trivial, ¿ya? Pero aplica para cualquiera. Entonces, si quisiéramos resolver el problema este, primero tenemos que plantear la ecuación. Y la ecuación de punto de burbuja básicamente se puede expresar planteando el equilibrio. ¿Y dónde se plantea el equilibrio? Se plantea el equilibrio asumiendo que la composición de la primera molécula de gas que abandona el líquido está en equilibrio con el Z, con la composición del líquido saturado. Y esa es básicamente la expresión que nos permite identificar la composición de burbuja, porque básicamente lo que tendríamos, ¿no es cierto?, es que el modelo diría que el I sub I, que sería la composición de la temperatura de burbuja, sería igual a una constante de equilibrio, ¿ya? Esto sería para cada I, que sería, y la constante de equilibrio, que realmente es feo decirle constante de equilibrio porque es una variable, porque depende de la temperatura y la presión, ¿no es cierto?, sería en este caso la presión de vapor del componente I a la temperatura de burbuja, ¿ya? Partido por la presión total, y eso multiplicado por Zi. ¿Ya? Y yo puedo plantear este equilibrio tantas veces como compuestos tengo. Por lo tanto, esto sería, por ejemplo, desde 1 hasta 3, o desde 1 hasta NC. Vamos a ponerlo más genérico. Número de componentes. ¿Ya? Porque los equilibrios funcionan de esa forma. Las relaciones son compuesto a compuesto, fase a fase. ¿Ok? Y si observamos acá, vamos a notar lo siguiente. Si yo hago un análisis de grados de libertad, vamos a llegar a que tenemos un grado de libertad. Porque básicamente, como incógnitas, tendríamos las composiciones, que son NC, y también tendríamos la temperatura, que es la que queremos obtener. O sea que habrían NC más 1 variables, y las ecuaciones serían NC, que serían las ecuaciones de equilibrio. ¿Ya? Son las ecuaciones de equilibrio. Entonces, básicamente, ahí tendríamos que los grados de libertad son iguales a 1. ¿Ok? Y por lo tanto falta una ecuación, si no, no podríamos resolver esto. Y la ecuación que falta es la ecuación de suma, que básicamente dice que la sumatoria de los i va a ser igual a 1. Es una expresión que podemos plantearla porque no genera ninguna dependencia lineal. ¿Ok? Y ahí cerraríamos los grados de libertad. Voy a poner acá de inmediato menos 1 y eso daría igual a 0. ¿Ok? Entonces tenemos nc más 1 ecuaciones y nc más 1 variables. ¿Ya? Ahora, para ocupar mejor el espacio, voy a borrar un momento acá, ya porque los grados de libertad, al final el análisis de grados de libertad es bastante trivial. Y básicamente entonces sería nuestro sistema de ecuaciones. ¿Cómo lo podemos resolver? Por supuesto que con Newton. ¿Ya? Pero si mal no recuerdo, o sí, yo creo que, seguro que sí, cuando intentaron resolver esto en termo, probablemente no ocuparon el método de Newton, no calcularon derivadas, ni jacobianos, ni estimadores de Broyden, sino que lo que hicieron fue realizar un procedimiento iterativo. Y ese procedimiento iterativo que no necesitaba derivadas consistía en darse una temperatura de burbuja y despejar una temperatura de burbuja. ¿Ya? ¿Y cómo lo podríamos hacer? Básicamente que es básicamente el despeje este que está acá, se puede entender también como una secuencia de cálculo, que finalmente a partir de un iterador nos entrega como resultado el equivalente, la imagen de ese iterador. ¿Ya? Entonces, si este despeje lo hiciéramos, lo presentáramos como una secuencia de cálculo, ¿ya? Lo que diríamos sería, por ejemplo, como un algoritmo de iteración sería, dada una temperatura de burbuja, vamos a poner temperatura de burbuja késima, que es nuestro iterador késimo, lo que haríamos sería, como conocemos el z, ¿ya? Podríamos calcular primero la presión de vapor, ¿ya? De los compuestos a la temperatura de burbuja que nos estamos dando, y lo podríamos hacer para I desde 1, por ejemplo, hasta NC menos 1, o sea, no calcular la última presión de vapor. ¿Por qué no calcular la última presión de vapor? Porque la última presión de vapor va a ser aquella que me va a permitir despejar la temperatura de nuevo, ¿cierto? Entonces, con estas presiones de burbuja, ya que son todas menos esa NC-1, podríamos calcular también, por supuesto, y considerando que conozco, vamos a poner acá el ZI, lo conozco, podríamos calcular entonces los I sub I, ¿ya? Desde I igual 1 hasta NC-1, ¿ya? Utilizando la expresión de equilibrio. ¿Ya? Y a partir de eso, entonces, podríamos, utilizando ahora la ecuación de suma, despejar el INC.
a partir de la ecuación de suma. Y entonces tendríamos, en este tercer paso, tendríamos todos los componentes, ¿no es cierto? Y nos dimos una temperatura de burbuja. Entonces, para validar que la temperatura de burbuja era la correcta, lo que tenemos que hacer ahora es, a partir del YNC, despejar la presión de vapor NC, y a partir de la presión de vapor NC, obtener entonces, o sea, despejarla de acá, la temperatura de burbuja K más 1. Y por supuesto, si es que las temperaturas son iguales, quiere decir entonces que mi supuesto era correcto. Entonces saldría de este método iterativo. Y si es que no, lo que tendría que hacer, ¿no es cierto?, sería tomar esta temperatura de burbuja y entonces reemplazarla ahí. Hacer un K igual K más 1 y reemplazarlo ahí y repetir este procedimiento. ¿Ya? Entonces, este método no necesita derivadas y se llama método de sustitución directa y se utiliza también en la resolución de problemas de IQ y, por supuesto, sobre todo, de hecho, en la resolución de diagramas de flujo cuando hay reciclo de información. Porque en el reciclo de información, o en el reciclo de materia, reciclo de energía, yo tengo que darme un iterador del reciclo y luego voy a obtener una imagen de este iterador que me di. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante, ¿ya? Entonces este método se llama método de sustitución directa y consta de estos pasos, ¿ya? Ah, la ley de actualización, como yo les decía, se puede expresar de esta forma, que sería que el siguiente iterador va a ser el reemplazo del iterador anterior en la función despejada, y recuerden que la función despejada puede ser perfectamente una secuencia de cálculo, que básicamente lo que interesa es que esa secuencia de cálculo parta conociendo el iterador y te entrega una imagen del iterador, ¿ya? Y ahí aparecen, bueno, ciertos aspectos de nomenclatura. Y por supuesto, ¿hasta cuándo se itera? Hasta lo que yo les comentaba, hasta cuando los dos converjan, ¿ya? Y en la práctica eso significa que la norma, perdón, de la diferencia entre la ley de actualización se hace cero, básicamente. ¿Ya? Porque básicamente el valor del iterador y el valor de su imagen son iguales, por lo tanto el sistema cumple que f es igual a cero. ¿Ya? Entonces básicamente este método se llama método de sustitución directa. ¿Ya? Y ahí estaría, como les comentaba, la ley de actualización. Ahora, ¿qué características tiene este método de sustitución directa? La buena es que no ocupó derivadas por ningún lado, por lo tanto es súper fácil de implementar. Pero eso tiene un costo. ¿Ya? Y el costo es que la velocidad de convergencia, ¿ya? Como dice, siempre converge a una solución, y la forma de cómo converge el método de sustitución directa es menos buena que la tasa de convergencia del método de Newton. En el método de Newton lo que esperamos es que cuando estamos cerca de la solución, aquí si ponemos la norma de f, cuando estamos cerca de la solución, aquí estamos lejos, 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 y cuando estamos cerca de la solución, esto converja rápidamente. ¿Ya? Pero en el caso del método de sustitución directa, en vez de tener ese comportamiento, se tiene un comportamiento que es un comportamiento lineal, que la tasa de convergencia va asintóticamente decreciendo de manera lineal, no cuadrática. O sea, me demoro más iteraciones partiendo del mismo punto inicial en obtener la solución. Lo cual es de esperar porque tiene menos información, porque no tiene la información de la curvatura, solamente tiene la información de la función. Entonces, el compromiso es necesito menos información, pero eso va a implicar que me voy a demorar más y a veces no voy a converger. ¿Ya? En, en esta PPT que está en el aula, básicamente les comento un poco cómo es la tasa de convergencia que tiene el método de sustitución directa, ¿ya? Que es lineal, ¿ya? Por eso les comentaba, que esto va así, va asintóticamente decreciendo y va con una forma lineal, o sea que si yo me acerco cerca de la solución, hay una línea recta que va haciéndose cada vez más chiquitita, pero de a poco, con una pendiente menor, ¿ya? Y para llegar a esa conclusión, lo que se hace es hacer un análisis de convergencia, que está explicado aquí los pasos en esta PPT, y yo básicamente me quiero referir un poco a las consecuencias de este análisis, ¿ya? Que lo pueden seguir básicamente a partir de una expansión de Taylor, a luego un despeje, y a partir de este despeje, a reemplazar los términos y básicamente obtener esta relación que está acá, ¿ya? Que está ahí abajo, y que dice que la ley de actualización, ¿ya? La ley de actualización es igual a este valor que es la derivada de la función g respecto a x en la iteración anterior, multiplicado por la ley de actualización anterior.
Si ustedes recuerdan, la ley de actualización, delta k, por ejemplo, ¿ya? Sería igual al x de k más 1 menos x de k. Eso venía también del método de Newton. Entonces, cuando nosotros y nosotras queremos que esto converja, lo que queremos es que la norma de esto se vaya a cero. Por lo tanto, lo que puedo hacer acá es aplicar el operador norma, ¿ya? Y al aplicar el operador norma a esta expresión, ¿ya? Lo que obtendríamos es que, bueno, si aquí reemplazamos el valor de esta derivada por un valor más fácil de escribir, que es t, ¿ya? Y entonces hacemos el análisis de convergencia, ¿ya? Lo que debiese pasar es que la norma de la siguiente actualización debiese ser menor que la norma de la actualización anterior multiplicado por la norma de este término que está acá, ¿ya? Y para que eso siempre ocurra, lo que tiene que pasar es que la norma de esa matriz, ya aquí no tienen por qué, ustedes no la van a calcular, solamente quiero mostrarles un poco los pasos que se siguen. La norma de esta matriz tiene que ser menor que 1, porque de lo contrario no ocurre esta desigualdad. Sería una desigualdad quizás para el otro lado, va aumentando la tasa, entonces va a diverger. Entonces, para que converja, lo que tiene que pasar es que en cada iteración, la norma de la derivada de este g en la iteración anterior tiene que ser menor que 1, cosa que no estamos en condiciones y de hecho no lo hacemos básicamente, pero uno podría calcularla y a partir de eso ir identificando si es que va a converger o no el método, ¿ya? Si observan, esta relación que está acá relaciona, perdonen la redundancia, pero relaciona esa ecuación, esa inecuación, relaciona cómo va a disminuir el error, cómo nos vamos a acercar por lo tanto a la solución, y si observan la relación que es una relación lineal, ya no es como el método de Newton que aparecía acá un cuadrado, sino que esta expresión es lineal. Por eso es que se dice que la tasa de convergencia es lineal, pero va a converger siempre y cuando ocurra esto, ¿ya? Y muchas veces no pasa eso, muchas veces el método diverge. Entonces, para que converja, y seguro que ustedes lo han aplicado, lo que se hace es que aplicamos métodos que se llaman métodos de relajación o aceleración, ¿ya? Y que básicamente lo que hacen es ponderar la ley de actualización agregándole el término del iterador anterior, ¿ya? Que básicamente, para que se hagan una idea de cómo funciona esta ecuación que está acá, sería equivalente a decir, me voy a devolver a la ecuación del punto de burbuja para mostrarlo. Una opción acá sería, por supuesto, tomar esta temperatura de burbuja y reemplazarla directamente para el siguiente iterador. Pero quizás lo que podríamos hacer es que en vez de reemplazar directamente, ya, podríamos decirle, mira, sé que este método es bueno, pero no sé si es tan bueno y por lo tanto le voy a creer en un determinado porcentaje. Ya, por ejemplo, le voy a decir que le voy a creer, voy a definir acá una constante, que le voy a poner omega, y le voy a poner 0,75. O sea, le voy a creer a esta actualización solamente un 75%. ¿Qué significa eso? Que la siguiente iteración la voy a construir a partir de la actualización, que sería temperatura de burbuja K más 1, creyéndole un 75%, y el otro 25%, 1 menos omega. Entonces, le creería al iterador anterior, al TBB de K. Y ese sería entonces el siguiente iterador que pondría. ¿Ya? Básicamente lo que hacemos entonces es definir un índice, un peso, que es más o menos parecido al peso este del método de Newton de paso reducido, que básicamente lo que hace es decir, si es que no estás muy seguro de este iterador y puede que diverja, entonces mejor actualiza las cosas de manera más pausada, de manera de ir convergiendo de mejor manera a la solución, ¿ya? Y bueno, para no darles un poco, para no alargarme más en esto, esta sería la expresión que está acá. Y hay unos métodos para calcular el omega que ustedes los pueden encontrar en la literatura. El primero es el método del valor propio dominante. Aquí hay un error dominante, ¿ya? Y el segundo se llama método de Weisstein, ¿ya? Los pueden revisar, ¿ya? Lo que vamos a hacer nosotros en este curso es que vamos a poner que omega, como regla del dedo gordo, debiese estar entre 0,75 y 0,9. Ya, por ahí va a estar.
le creo entre un 75 y un 90%. Si me demoro mucho en converger, puedo aumentar este peso. Si me demoro poco, puedo disminuirlo un poco para ver los efectos de la convergencia. O si dejo de converger, entonces lo tengo que disminuir el omega, ¿ya? Y en vez de mostrarle estos métodos cómo se calculan, ya que existe mucha literatura y en los software, por ejemplo en HYSYS ya está implementado, en SuperPro también, lo que quiero mostrarles es qué significa este omega desde un punto de vista como más como tangible, ¿ya? Entonces aquí aparece, les quiero poner un ejemplo relacionado con el control, ¿ya? Seguro que o han tenido control o lo están teniendo ahora, y si es que no lo han tenido y no lo están teniendo todavía, no se preocupen, voy a intentar ser un poco lo más explicativo posible, ¿ya? Este ejemplo que está acá representa un controlador de temperatura, ya que requiere que la temperatura del sistema este, que está, por ejemplo, agitado, sea de 75 grados Celsius. Para eso, el sistema dispone de una válvula que aumenta o disminuye el flujo de, por ejemplo, vapor en este serpentín, ¿ya? La temperatura de entrada es de 25 grados Celsius y vamos a asumir que a tiempo cero este sistema estaba a 25 grados Celsius. ¿Ya? Entonces, básicamente, el controlador lo que debiese hacer sería abrir la válvula, ¿ya? Para que el sistema alcance los 75 grados Celsius. ¿Ya? Entonces, este TIC que está acá, que ustedes ven ahí, correspondería a este controlador. ¿Ya? ¿Y cómo funciona el controlador? El controlador lo que hace es mandar una señal a la válvula, que es una señal de apertura, que le vamos a llamar delta U, que va a ser positivo, por ejemplo, si es que necesita que se abra más la válvula, o va a ser negativa si requiere que se cierre la válvula. Ya, como estamos en una situación en la cual la temperatura es más baja que la temperatura que queremos llegar, la temperatura de consigna, entonces lo que tendríamos que hacer es, el delta U debiese ser más grande, ¿ya? Los controladores funcionan, las acciones de control, que se llaman estas delta U, son proporcionales o tienen un grado de proporcionalidad con el error. ¿Qué error? El error que existe entre el valor que quiero llegar y el valor al cual estoy actualmente. Si, por ejemplo, ya llegué a la condición que quiero llegar, que me gustaría obtener, que es básicamente que la temperatura sea 75 grados Celsius, entonces el error sería cero, lo que implicaría que el cambio en la apertura de la válvula también sería cero, ¿ya? Y por supuesto, mientras más grande sea la distancia entre la consigna y, la temperatura actual, más grande va a ser también la apertura de la válvula, ¿ya? Generalmente, qué tan grande o qué tan chica es la actualización respecto al tamaño del error se regula con una constante de proporcionalidad. Que, por ejemplo, si esto fuese un controlador proporcional solamente, se vería como un K multiplicado por un error. Si fuese un PI, por ejemplo, sería más una integral que básicamente no es una integral, sino que es una sumatoria, porque realmente los controladores son discretos, ¿ya? Básicamente así funcionan los controladores, ¿ya? Entonces, este controlador puede entenderse como la ley de actualización, ¿ya?, de un sistema de ecuaciones, que lo que hace es hacer que el error se vaya a cero. Esa es la analogía que les quiero mostrar, ¿ok? Entonces, y básicamente, como les decía, el delta U representa esa actualización, ese delta X, que el método iterativo va a ir probando. ¿Ok? Entonces, si nosotros partimos desde acá, ¿ya? Y entonces vamos a tener, como tenemos temperatura consigna menos la temperatura actual, entonces vamos a partir de un error grande, que está ahí, arriba, ¿ya? Y en esta gráfica, en la gráfica de arriba, vamos a representar entonces la temperatura, aquí va a estar la temperatura, y la acción de control va a estar acá. Entonces imagínense que la acción de control, perdón, voy a cambiar el color para que la temperatura me quede en rojo y la acción de control en azul. Entonces, ¿qué hace el controlador? A partir del valor que tiene actualmente la apertura de la válvula, el controlador observa que existe una diferencia, aquí estaría el error, la distancia ahí, y genera entonces un cambio respecto a esta actual variable de control que sea proporcional a ese error con la constante de proporcionalidad que ahí aparece.
Si es que la constante de proporcionalidad es baja, entonces lo que va a pasar es que esto va a ser así, por ejemplo. Un cambio chiquitito. Y ese cambio chiquitito lo que va a hacer es que durante todo este tiempo, hasta que el control vuelva a operar, va a hacer eso. ¿Ya? ¿Y qué eso qué va a implicar? Va a implicar, por ejemplo, que respecto al error, que el error en el siguiente punto va a ser un poquitito más chico, porque estamos acercándonos a la solución, disminuimos la distancia. Y haciendo la analogía, yo podría hacer esto, por ejemplo, y ahí pasaría entonces que esto haría eso, y un poco más allá, y esto haría acá, y esto iría de a poco llegando hacia el controlador, hacia la consigna, ¿no es cierto? Y entonces llegaríamos, por ejemplo, a algo como esto, nos pasamos, ahí el controlador lo que haría sería generar una especie de corrección y ahí llegaríamos. Y el error, si lo vemos desde el punto de vista del error, lo que vamos haciendo es que este error, que pasó de ser positivo, un poquitito casi positivo, ahí se hizo negativo porque nos pasamos por el otro lado y ahí llegamos al error cero. ¿Ya? Entonces, este controlador, o lo que es equivalente, el algoritmo de simulación, convergió, porque el error se hizo cero. ¿Ok? Pero resulta que hay ocasiones en las cuales, en vez de poner una constante chica, pongo una constante grande. Y cuando pongo una constante grande, lo que pasa es que en vez de hacer este salto, lo que hace el sistema es hacer un salto, por ejemplo, así. Y cuando hace un salto de esa forma, entonces efectivamente el sistema va a llegar antes, ¿ya? Podría llegar antes, pero también lo que podría pasar es que este sistema se fuera a otro lado. Y en este caso el controlador, por ejemplo, dijera, como ahora me pasé, lo que voy a hacer es que voy a generar un cambio en la otra dirección. Y entonces lo que hace este sistema es, por ejemplo, hacer esto. Y cuando el K es muy grande, sucede que este proceso empieza a hacer que el sistema sea oscilante, oscilatorio, y básicamente va a implicar que esto va a empezar a diverger. Y se va a ir así la temperatura. Lo que es equivalente en el caso del error a que partiendo de un error chico, positivo, me fui a un error grande negativo, luego un error más grande positivo, más grande negativo y así sucesivamente. Entonces, para solucionar esas oscilaciones, lo que uno debiese hacer es hacer que el K fuese más pequeño, o sea, hacer que el delta U fuese menos agresivo, para que el sistema no diverja. Eso es lo mismo que hacemos acá. En vez de actualizarlo completamente, lo que hacemos es hacer que la actualización sea una fracción de la actualización completa, definiendo este término omega, el cual, como les digo, generalmente va entre 0,75 y 90, y 0,9, ¿ya? Entonces, básicamente esa es como la idea, ¿ya? De este método de sustitución y por qué por qué se utiliza esta ponderación, ¿ya? Que es equivalente, lo podemos ver como desde un punto de vista del control. ¿Ok? Aquí hay unos métodos aquí aparecen los métodos que utilizan los programas de simulación para el cálculo de este peso, pero como les digo, para nosotros y nosotras, recuerden, el omega puede ser entre 0,75, 0,9, podemos probar de inmediato con 1, ya, pero por ahí está el número habitualmente. ¿Ya? Y lo que les quería mostrar también, que esto lo vamos, como les decía, es materia que vamos a ver a continuación en la parte de los diagramas de flujo. Pero lo que quería mostrar también son los métodos de sustitución. Y los métodos de sustitución, perdón, los métodos de partición, eso es, los métodos de partición de un sistema. Que básicamente lo que me intenta identificar es si es posible para un sistema, por ejemplo, de n por n, intentar subdividirlo en sistemas de, por ejemplo, m por m y de L por L, que sean más chicos, ¿ya? De tal forma de resolverlos de manera independiente y resolver dos problemas más chicos que un solo problema grande, ¿ya? Y para eso lo que tendría que pasar es que yo tendría que ser capaz de separar las ecuaciones en aquellas ecuaciones que tienen un conjunto de variables y las otras ecuaciones que tienen otro conjunto de variables, ¿ya? Ya, y básicamente ahí es donde a veces se puede y a veces no. Entonces les quería mostrar un poco de qué se trataba esto, pero básicamente los conceptos generales para mostrarles un ejemplo. ¿Ya? Entonces, eh, lo que consiste básicamente es preguntarnos si es posible agrupar las ecuaciones en aquellas que puedan resolverse de manera independiente porque solamente tienen un subconjunto de las variables totales del sistema. ¿Ya? Entonces aquí hay un ejemplo, ya que es un ejemplo muy sencillo, no lineal, de un sistema de 5 por 5. ¿Ya?
Entonces, tu sistema de 5 por 5 tiene grados de libertad 0 porque tengo 5 ecuaciones y 5 variables. Y si nos preguntamos cómo se resuelve, por supuesto que podríamos usar Newton para un sistema de 5 por 5, método de quasi-Newton, vamos a poner Q, Newton de 5 por 5, o también, por supuesto, método de sustitución directa de 5 por 5. Podríamos hacerlo. Y ahí aquí está, basado en ecuaciones. Pero también lo que podríamos hacer es preguntarnos si es posible generar una asignación que secuencialmente implicara primero resolver un conjunto de ecuaciones y después otro conjunto de ecuaciones. O sea, generar una especie de partición de este sistema y luego una secuencia de cálculo. Y si ustedes observan, por ejemplo, pueden notar que este sistema no es muy difícil de darse cuenta que sí admite esa posibilidad de solución. No todos los sistemas lo admiten. Si, por ejemplo, observamos que la función f1 y la función, vamos a ponerle número, f1, 2, 3, 4 y 5, y la función f4 solamente tiene las variables x1 y x4. Por lo tanto, yo podría, simplemente por simple inspección, podría decir que es posible entonces hacer un sistema más chico, f1 con f4, que tienen relacionadas solamente las variables x1 y x4. O sea, es un sistema de 2 por 2, que se puede separar del sistema de 5 por 5. ¿Ya? Y a partir de eso también podemos observar que, voy a ponerlo en magenta, una vez que yo resuelva este primer sistema, entonces vamos a conocer en verde el valor de x1, el valor de x1 y el valor de x4, y entonces de f3, una vez que solucionamos esto, entonces con esta información, después con f3, podríamos resolver y obtener el x2. Simplemente despejándolo de ahí porque se transforma en un sistema de 1 por 1, porque ya se conoce x1 y x4. Y como se conoce x1 y x4, lo voy a marcar ahora con magenta, se solucionó, entonces conoceríamos después de resolver lo verde y lo magenta en ese orden, lo que tendríamos que entonces resolver serían las otras ecuaciones que nos entregarían el x5 y el x3. Y para eso podemos notar que ahora sí se conoce, sí se conoce x2, x4, x1, y entonces queda un sistema, lo voy a marcar con amarillo ahora, que está compuesto por dos ecuaciones, que serían la ecuación 2 y la ecuación 5, y dos incógnitas, que serían el x3 y el x5. O sea, a partir de esto entonces diríamos que una vez que solucionamos esto, podemos resolver un sistema f2, f5, que nos entrega x3 y x5. ¿Ya? ¿Qué es lo que hicimos acá? De manera visual, identificamos una asignación donde dijimos las ecuaciones 1 y 4 van a permitir resolver x1 y x4. Secuencialmente, después que resuelva esto, voy a obtener x2 a partir de f3 y luego, secuencialmente, voy a asignarle a las ecuaciones f2 y f5 la obtención de x3 y x4. ¿Ya? Y ese sería una forma de, o un método de partición, o sea, el resultado, perdón, de una partición de un sistema de ecuaciones en tres sistemas más pequeños. Uno de 2 por 2, seguido de 1 por 1, seguido de uno de 2 por 2. ¿Ya? Y si no, que no lo podemos hacer de manera intuitiva, o sea, identificando simplemente lo que aparece ahí, la idea es que seamos capaces de eh, perdón, de hacerlo como de manera sistemática, con una metodología, ¿ya? Y esa metodología implica primero identificar una asignación, o sea, básicamente ser capaces de hacer esta relación, F1x1, F4x4, F3x2, de esa forma. Y después definir el orden en el cual se van a solucionar las cosas, ¿ya? Y para eso, aquí en esta PPT hay un método que hace justamente esas dos cosas. Ya primero, por ejemplo, te dice, lo primero que habría que hacer sería generar un equivalente de tu función que sea más fácil de analizar. En vez de estar analizando estas ecuaciones que pueden ser muy complejas, como a mí lo que me interesa primero, o sea, como punto final, es relacionar ecuaciones con variables, primero lo que voy a hacer es identificar en qué ecuaciones aparece cada variable. Y esa herramienta donde se relacionan
las ecuaciones con las variables donde aparecen se llama matriz de incidencia. ¿Ya? Y la matriz de incidencia fundamentalmente se construye filas, las ecuaciones, columnas, las variables. Y en cada una de las posiciones se pone un 1 cuando existe la variable en la ecuación o un 0 cuando no la hay. Por ejemplo, si nos fijamos en la ecuación F1, aparece un x1 y un x4, por lo tanto, en la ecuación F1 aparece un 1 en la columna x1 y un 1 en la columna x4. Y así con el resto. Esto se llama matriz de incidencia, se utiliza muchísimo en análisis de ecuaciones y análisis topológico de ecuaciones, y de esta forma, en vez de estar viendo relaciones que son muy complejas de visualizar, ahora nos encontramos con algo que es más sencillo de ver. Y simplemente, nuevamente, por inspección podríamos ver que F1 y F4 comparten las mismas variables, y no hay otras variables que estén involucradas, por lo tanto es un sistema cerrado de 2 por 2. Y luego, y básicamente ese es como el resultado primero de ver las cosas de una manera más sencilla. ¿Ok? Entonces, una vez que tenemos esta matriz de incidencia, el método este de búsqueda de particiones, que se llama, ¿ya? Lo que hace es hacer una asignación, ¿ya? De qué variable se debiese obtener de cada ecuación. ¿Ya? Se debiese. ¿Ya? Tomando en consideración que cada función entrega solamente una variable y que cada variable es resuelta por una ecuación. ¿Ya? Entonces, básicamente, uno podría decir, hay un método para hacerlo, ya dice más adelante se discute un método de asignación. Pero, por ejemplo, si asumimos que yo ya hice este método de asignación, la idea es que cada ecuación me entregue una variable. Por ejemplo, en este caso estoy diciendo que la ecuación F1 me va a entregar la variable x1. Y que la ecuación F4, como la variable x1 ya fue obtenida por la F1, entonces la F4 me va a entregar la única variable que tiene disponible para entregar, que sería x1, x4, ¿verdad? Y así hacer lo mismo con todo el resto. ¿Okay? Entonces, una vez que tenemos esa asignación, ¿ya? Que como les digo, hay un método para hacer esta asignación, lo que uno puede hacer es generar un grafo que me permitirá generar la identificación de la precedencia. ¿Qué es un grafo? Un grafo básicamente es un gráfico, ¿ya? Que resume el flujo de la información, ¿ya? Y genera, y la muestra de una manera gráfica, perdonen la redundancia, eh, de tal manera de identificar las relaciones causa-efecto. ¿Cómo se lee este grafo? Fíjense. El grafo es lo que ustedes ven acá, eso que está ahí en la pantalla. ¿Ya? El grafo está compuesto de nodos, que son estas pelotitas, ¿ya? Y de vértices, ¿ya? De vértices o de flechas, vamos a decirlo, ¿ya? Que corresponden a cómo se mueve la información de un lugar a otro, y los nodos representan centros de transformación de la información. ¿Ya? ¿Cómo leeríamos este grafo? Diría, por ejemplo, a partir de la ecuación F1, ¿ya? Si yo conociera todas las demás variables que están involucradas, de acuerdo a este análisis de asignación, si yo conociera x4 en este caso, que es la otra variable que falta por identificar, si yo la conociera, entonces ese x1 lo podría reemplazar en f3, porque ahí aparece, en f4, porque ahí aparece, y en f5, porque ahí aparece. A partir de este seguimiento de la información, podríamos decir, por ejemplo, me voy a fijar directamente en el F4, ¿ya? Que el F4, si es que yo le entrego el valor de x1, ¿ya? Por acá, más todas las otras variables que estén involucradas en F4, me permitiría obtener x4, porque esa fue la definición de precedencia que yo hice. ¿Eso qué implica entonces? Que el x4 se conocería, y el x4 me serviría para reemplazarlo en F3, ahí está, reemplazarlo en F2, ahí está, y reemplazarlo en F1. ¿Ya? Entonces, si observan, se puede hacer lo mismo con todos los otros, con todas las otras grafos, con todas las otras ecuaciones, y entonces hacer esta precedencia completa que está resumida en este grafo que está acá. Pero la gracia que tiene ahora ver las cosas como un grafo
es que podemos hacer este seguimiento de la información. ¿Ya? Por ejemplo, si partimos desde de una flecha cualquiera, por ejemplo esta que está acá, entonces, por ejemplo, diríamos, a partir de la información que me entrega F1, yo podría completar la información que falta de F3. Si F3 tiene toda la información completa, entonces yo podría entregarle la información que me entrega F3 a F2. Nuevamente, si F2 tiene toda su información completa, yo podría entregarle la información que me entrega a F5. Y F5 me entregaría su información y en este caso me llegaría hasta F2. En este lugar se observa que, acá, se observa que la información que entrega F2 se requiere para calcular F5, la cual me entrega información para F2. Por lo tanto, ahí hay un loop. ¿Y eso qué quiere decir? Que existe un lazo algebraico, que se llama, que tiene que implicar que se tiene que resolver F2 y F5 juntas, sí o sí, porque comparten variables. ¿Ya? Entonces, como comparten variables, entonces uno puede representarlo ahora como un grafo nuevo, en el cual el resultado de F2 y F5 va a ser de inmediato los resultados de esta variable, o sea, en este caso de F2 y F5, que sería el X5 y el X3. O sea, por ejemplo, ahora, acá el F2 y F5 va a entregar X5 y X3. ¿Ya? Y observamos que de F5 no existe otra salida aparte que sea F2, y de F2 no existe otra salida que sea F5, por lo tanto este es un sistema que ya no entrega más información a otras ecuaciones. Por lo tanto, la puedo sacar. Y entonces dejo estas dos ecuaciones que se van a resolver juntas. Y ahora el grafo se hace más chiquitito. ¿Ok? Y entonces vuelvo a repetir el mismo análisis, pero ahora ya no partiendo con esta rama, sino que tengo que partir con otra rama porque esa rama ya la quemé, ya no hay más caminos por ahí. Entonces esa segunda rama me iría a F3, y el F3 no me entregaría información a ningún otro lado más, perdón. Por lo tanto, dice que si yo resolviera F1, entonces tendría todo lo necesario para resolver F3, porque ese F3 no me va a entregar más información para nadie más, al menos que no haya sido considerado antes. Entonces lo puedo sacar y entonces aparece esta última relación que me faltaba por describir y que básicamente implica que F1 y F4 están relacionados con las variables X1 y X4. Y de esa forma entonces tendrían una secuencia de cálculo que diría, resuelve un sistema de 2 por 2, luego uno de 1 por 1 y luego uno de 2 por 2. ¿Ya? Como no hay más ecuaciones, entonces generé una partición. ¿Ya? ¿Qué métodos trabajan, qué algoritmos trabajan con estas ideas? Generalmente los algoritmos que están basados en cálculo secuencial, y existen, los cálculos secuenciales se utilizan mucho en las simulaciones de los diagramas de flujo. Entonces, por ejemplo, HYSYS trabaja así. ¿Ya? Y básicamente todo lo que les comento es el resultado final de una partición que implica resolver tres sistemas más chicos en vez de un sistema grande. ¿Ya? ¿Y cómo se asignan las variables? Hay reglas para hacerlo. ¿Ya? Y que básicamente las reglas consisten en, aquí hay una de las reglas, dice, identifica aquella variable que incida menos en las ecuaciones del modelo. Entonces yo puedo sumar hacia abajo, la sumatoria, y voy a tener entonces en cuántas ecuaciones aparece cada variable. Entonces, por ejemplo, la x2 aparece en 2, la x3 aparece en 2 y la x5 aparece en 2. Esas ecuaciones, esas variables, perdón, debiesen ser las primeras que yo intento asignar, porque cada variable tiene que tener asignada una ecuación. Y como esas variables aparecen en menos ecuaciones, me tendría que primero fijar en ellas. Entonces, para estas variables, asignar aquella ecuación que presenta menos incidencia. ¿Ya? Por ejemplo, podríamos decir que la variable x2, que es la primera que aparece, por eso la tomé, aparece en la ecuación f2, que tiene 4 variables, y aparece en f3, que tiene 3 variables. Por lo tanto, puedo asignar x2 a f3. ¿Ya? Y si yo hago eso, entonces ahora el f3 ya no es posible utilizarlo, porque ya esa variable tiene asignada esa ecuación ya tiene asignada una variable, y esa variable ya queda definida. ¿Ya? Y entonces ahí queda eso que está ahí. Y si sigo hacia el lado,
Entonces puedo observar que ahora x3, que sería la siguiente variable, tiene dos incidencias, nuevamente está en F2, ya que todavía no ha sido eliminada, y está en F5. ¿Ya? F2 tiene 1, 2, 3 incidencias. ¿Por qué no 4? Porque ya X2 no es candidata a ser asignada. Entonces ahora serían 3. Y considerando lo anterior, entonces esto tiene 3 incidencias y F5 también tiene 3 incidencias. Tiene 1, 2 y 3. Se puede escoger, se puede asignar independientemente o con F2 o con F5. Entonces lo que vamos a hacer es asignarla con F2. Y entonces esa expresión y esa variable ya cae fuera del análisis. Y básicamente se puede hacer lo mismo para cada uno de los elementos. Aquí está achurado cuando voy eliminando ecuaciones y variables. Y finalmente, si yo sigo este procedimiento, voy a llegar a esta asignación. ¿Ya? Y esta asignación es un poco distinta a la asignación inicial que yo les mostré, pero básicamente van a llegar al mismo orden de precedencia. ¿Ya? Van a llegar a exactamente el mismo orden de precedencia, por lo tanto, el método de asignación igual me entrega la misma orden de precedencia, el cual sería con los grafos. ¿Ya? Aquí hay un, como último, acá en esta última parte, lo que hay es una muestra de cómo se ven sistemas más complejos desde un punto de vista de la matriz de incidencia, ¿ya? Y cómo se pueden hacer asignaciones que en algunas situaciones generan entonces problemas de asignación porque quedan variables sin asignar o ecuaciones sin asignar. Y entonces lo que hay que hacer es generar una metodología que se llama trayectoria de Stewart, que se puede revisar si ustedes lo desean. ¿Ya? Yo no quiero detenerme mucho más acá. ¿Ya? Y existe ahí todos los pasos hacia adelante, vamos a poner una flechita, como ver más, si usted quiere, puede encontrarlo. ¿Ya? Eso básicamente es lo que quería mostrarles de métodos complementarios. ¿Ya? Y los métodos complementarios, la idea es aplicarlos, ¿ya? Que seamos capaces de aplicarlos en un problema que la idea de mostrarles esto justamente es que este problema, estos métodos sirvan, sobre todo el método de partición, que es el que me interesa, sirva para resolver un problema real, o un problema relacionado con los problemas que vamos a resolver. Entonces, este ejemplo aparece en la guía 3 perdón, es el ejemplo 3 de la guía 2.1 que está en el aula, ¿ya? Y básicamente corresponde a un reactor, ¿ya? Dice el reactor de la figura 2 es un reactor gaseoso donde ocurre una reacción elemental, ¿ya? Que es A más B para dar C, ¿ya? La cual pretende una constante cinética que es de un valor fijo, ¿ya? Y básicamente dice la corriente gaseosa de alimentación que ingresa al sistema corresponde a una mezcla de A y B más un gas inerte que diluye la solución y de hecho lo que hace es entregarle inercia térmica. Inercia térmica, o sea, que la temperatura, por ejemplo, no cambie mucho, ya que tenemos una especie de método de dilución. ¿Ya? Con su flujo volumétrico a la entrada es F0 en litros por segundo e ingresa a una presión de 5 atmósferas y en equilibrio térmico con el reactor, o sea, a la misma temperatura del reactor. ¿Ya? Las presiones parciales de A y B son de 0,5 atmósferas. O sea, acá entra 0,5 atmósferas de A y 0,5 atmósferas de B, y el flujo completo es de 5 atmósferas. Entonces, asumiendo que los gases del sistema pueden ser modelados de acuerdo a la ley de gases ideales y que el reactor opera de manera isotérmica a una temperatura dada con un volumen de 1 metro cúbico o 1000 litros y una presión constante e igual a la de la alimentación, hay un controlador que se encarga de mantener la presión. Entonces dice determinar la conversión de A en función del flujo volumétrico de la alimentación. ¿Qué quiere decir eso en palabras gráficas, si quieren? Lo que estamos pidiendo es que calculemos la conversión de A para distintos flujos volumétricos. Y entonces identifiquemos cuál es el flujo volumétrico que genera, por ejemplo, la mayor conversión o que genera una conversión de compromiso. ¿Ya? Y entonces lo que hay que hacer es resolver este sistema para distintos valores de flujos volumétricos. Entonces cada puntito que está acá representa una simulación. ¿Ya? Para llegar a obtener este gráfico, primero tenemos que ser capaces de obtener un punto, o sea, para un valor fijo de F0.
Y para tal efecto, primero tenemos que obtener un modelo. Y ese modelo estaría basado, como necesitamos la conversión, y la conversión requiere, fíjense, de la composición, las condiciones a la entrada, las condiciones a la salida, requiero flujo y fracciones, fracción molar, por ejemplo, fracción másica, dependiendo, composición básicamente, a la salida. Entonces tenemos que ser capaces de encontrar esas dos variables, y como esas dos variables son las que se necesitan, tendríamos que partir con un balance de materia A, y ese balance de materia A, de manera mandatoria, implicaría que también tengo que hacer un balance de materia AB, porque la cinética elemental implica que va a aparecer la concentración de B, y si aparece el flujo F, que es el que también tengo que definir, tengo que plantear un balance de materia total, o tengo que plantear el resto de los balances, incluido el balance de materia inerte. ¿Ya? Y de esa forma, entonces, más la ecuación de suma, podría llegar a tal solución. ¿Ya? Entonces, básicamente, lo que ustedes observan acá es el modelo del sistema, donde tenemos, ya yo me adelanto un poco, y tenemos el flujo volumétrico que ingresa, F0 está en flujo volumétrico, multiplicado por la concentración CA0. La concentración CA0 es la concentración a la entrada, que sería la fracción molar multiplicada por la concentración total a la entrada. Y como es un gas ideal, la concentración total sería esta que está acá, P partido por RT. P0 partido por T0, pero la presión y la temperatura son iguales a la entrada y a la salida. Entonces, están todas. Lo que sale está por el otro lado, ese que dice IA por la concentración total, ¿ya? Y eso menos la cinética por el volumen sería igual a 0. Hacemos lo mismo con B, hacemos lo mismo con C, y hacemos lo mismo con el inerte, ya que el inerte es súper útil esta ecuación, porque el inerte de inmediato nos ayuda a despejar el valor de F, porque en el inerte no aparece este término R, por lo tanto es muy útil esa expresión, ¿ya? Y que básicamente nos dice el inerte que entra es igual al inerte que sale, en moles, ¿ya? Porque no se genera un cambio. Entonces, este sistema que está acá tiene 4 ecuaciones más una quinta ecuación que corresponde a la cinética, ¿ya? Tiene como incógnitas F, las composiciones de A, B y C. No aparece la del inerte porque ya reemplacé que la sumatoria es igual a 1, o sea que ya no aparece. Y entonces tengo, ya como incógnitas, a la salida el F y las 3 composiciones, no a la del inerte porque ya la reemplacé, más los flujo de entrada, perdón, composiciones de entrada, temperatura, la tasa de cambio, la cinética y el volumen. Aquí hay 10 ecuaciones. Los datos es que F0, que es una variable de decisión, las composiciones a la entrada, la temperatura y el volumen, lo que nos entrega 5 relaciones, y como tenemos 5 ecuaciones, tenemos grados de libertad 0, donde sabemos que el F0 corresponde a la variable de decisión. Ese es el modelo. Ahora, hasta acá haríamos un sistema de 5 por 5, donde tenemos las incógnitas, ¿ya? Que para que nos quede súper claro, que no se nos olvide, este sistema de 5 por 5 sería, los Fs estarían compuestos por balance de materia a, B, C y al inerte, balance de materia, más la ecuación cinética. Ahí estarían los términos que están involucrados. Ahí estarían el sistema de cinco funciones, de 5 ecuaciones. Y las incógnitas, para que los grados de libertad sean 0, también tendrían que tener 5 elementos. ¿Cuáles son esos 5 elementos? Y A, y B, y C, F y R. Ahí están los 5 elementos, ya que son las 5 variables que no fueron descritas o sea, que son descritas por las ecuaciones, que no son datos, básicamente. ¿Ya? Las variables de decisión serían F0 y 0, la temperatura, el volumen y la presión, creo que también está. Y los parámetros serían la constante K de la ecuación cinética, de la reacción, y básicamente el R, que correspondería a la constante de los gases.
Entonces, lo primero que podríamos hacer acá, para aplicar lo que les había mostrado antes, es intentar ver si es que es posible reducir. ¿Ya? Y para eso, lo que aparece en esta parte de allá representa, representa la matriz de incidencia. ¿Ya? Esta matriz de incidencia, fíjense que tiene funciones y variables. ¿Ya? Cada variable entonces representa, como les comento, dónde aparece en cada ecuación. ¿Ok? Y acá básicamente estos unos que están acá muestran, por ejemplo, que el flujo aparece en todas los balances, menos en la ecuación cinética. ¿No es cierto? Lo cual es de esperable. Que en la ecuación cinética, por ejemplo, aparece R y aparece IA e IB. Y básicamente el resto de las asignaciones son similares. Entonces, a partir de este primer, de este primer, perdón, de esta análisis inicial, ¿ya? De topológico, o sea, de incidencia, que es la matriz de incidencia, yo podría intentar particionar este sistema, podría ver si se puede particionar, identificando, asignando y luego generando precedencias. Y para asignar, primero lo que tendría que hacer es identificar las variables que aparecen menos. En este caso, la variable que aparece menos es la composición C, YC, que aparece en el balance AC y que aparece en el balance al inerte. Entonces, de manera ordenada, diría, como esta es la que aparece menos, y aparece en estas dos ecuaciones, esta ecuación es la que tiene menos variables, entonces a esta ecuación le voy a asignar YC. Entonces, de esta forma, eso ya lo puedo sacar y esto ya lo puedo sacar. ¿Ya? Entonces, la siguiente variable que aparece con menos incidencia sería ya sea YA o YB. ¿Ya? Y también aparecería R, porque al eliminar esta ecuación, entonces ahora quedaría que aparecen solamente en 3 ecuaciones. ¿Ya? Y también esto que está acá también aparecería en 3 ecuaciones. ¿Ya? Entonces, de esa forma podemos elegir cualquier asignación, y en este caso la asignación, como es arbitraria, lo que hice fue definir que YC va a ser obtenido por el balance de materia C, que R va a ser obtenido a partir de la cinética, lo cual es lógico, que el YB va a ser obtenido desde el balance AB y el YA va a ser obtenido desde el balance de materia A. Por lo tanto, el F va a ser obtenido desde el balance de material inerte, que de hecho ese era el objetivo inicial. ¿Ya? Entonces ahí hay una asignación. Y luego lo que tendríamos que hacer es transformar esto en un grafo, básicamente haciendo un análisis de cómo se va moviendo la información. Por ejemplo, aquí es el F1, que sería el balance de materia A, ¿ya? Me entregaría YA, y con YA, voy a poner acá, esto me entrega YA, y con el YA, lo que yo podría hacer, lo voy a marcar con magenta, sería reemplazarlo en la ecuación 5 y en la ecuación, perdón, la ecuación 4 y la ecuación 5. Ecuación 4 y ecuación 5. Y básicamente ese sería el flujo de información de A. Y podemos hacer lo mismo para cada una de esas, de estas ecuaciones. Básicamente, si nos fijamos en F2, que me entrega YB, YB podríamos hacer lo mismo, pero ahora observaríamos que YB nos va a servir para el balance de material inerte y para R. O sea, nos serviría para el balance de material inerte y para R. ¿Ya? Entonces noten que YB e YA ambos llegan al inerte. Llegan al valor de la cinética. Y la cinética, conocido YA e YB, solamente tiene como variable, si es que se conoce YA e YB, R. Y R nos sirve para calcular después el balance de materia C, balance de materia A y balance de materia AB. Entonces, básicamente aquí existe una relación que hay que explotar. Porque básicamente lo que podríamos hacer es reducir la dimensionalidad de este sistema de ecuaciones, básicamente lo que es equivalente, quiero decir, a reemplazar el R en las ecuaciones. Porque básicamente R depende de otras variables, las cuales pueden ser parte del sistema reducido. En este caso es YA e YB. ¿Ya? Bueno, la secuencia de cálculo que pueden observar acá
Ya implicaría algunos pasos que incluiría resolver F1, luego F4, diríamos F1, F4, con F4 resolveríamos F2, por ejemplo, y F2 nos permitiría resolver F5. ¿Ya? Ok, ahí estaría entonces el F5, que sería la secuencia de cálculo que podríamos seguir. Y el F5, ya que está acá, por ejemplo, el F5 que nos entrega R, nos serviría para obtener, por ejemplo, F3, que está acá, y el F3, se va a poner acá F3, y el F3 generaría el F4. Entonces aquí hay un loop, y básicamente implica que esas ecuaciones se tienen que resolver juntas, y si uno hace un análisis un poco más exhaustivo, al final vamos a llegar a la conclusión de que el sistema tiene que ser resuelto todo simultáneamente, F1, F2, F3, F4 y F5. Sin embargo, ¿ya? Sin embargo, la gracia de todo esto que les estoy mostrando es que desde la matriz de incidencia observé que si yo conocía YA y si yo conocía YB, entonces la expresión cinética R me entrega de inmediato la variable R. O lo que es lo mismo, como depende de A y B, yo la puedo despejar y la puedo reemplazar en los otros términos, donde aparezca. Y de esa forma entonces, en vez de tener un sistema de 5×5, tener un sistema de 4×4. Donde ahora este sistema de 4×4 tiene los balances de materia A, B, C y el inerte, y tiene como incógnitas y A, y B, y C y el flujo. Y entonces reducimos el sistema. ¿Ya? Que básicamente es lo que yo les comento acá. Si es que se conoce Y e YB, entonces podemos conocer el valor de R y por lo tanto podemos dejarlo expresado solo en función de Y e YB y eliminar esa ecuación. ¿Ok? Y básicamente podemos hacer lo mismo ahora, por ejemplo, si observamos en YC, que está acá, podemos observar que YC se podría despejar desde el balance de materia C porque conoceríamos el valor de R, pero resulta que aparece un F, que es una incógnita. Pero resulta que este F que está acá depende también de YC y de YA e YB, que ya son valores que voy a asumir que son las partes de las variables que tengo que iterar. Entonces, básicamente yo podría decir, si conozco YA e YB, entonces puedo calcular R, y con YA y YB puedo calcular R, entonces básicamente lo que puedo hacer es despejar de estas dos ecuaciones F e YC, que es básicamente lo que aparece en esta lámina que está acá, ¿ya? Que conocido YA y YB, reemplazo y conozco R, con R y un sistema de ecuaciones más chiquitito, donde está balance de materia C y balance de materia I, inerte, puedo despejar F e YC. Y entonces mi sistema puede quedar reducido a un sistema de 2×2. ¿Ya? ¿Cómo se hace para quedar reducido a un sistema de 2×2? Lo que hay que hacer es despejar. Primero despejo R y me queda un sistema de 4×4, y después despejo de estas dos ecuaciones YC y F, y entonces me queda un sistema de 2×2 donde necesito iterar con YA e YB. ¿Ya? Entonces el despeje está acá, aquí hay un despeje para F e YC a partir de las ecuaciones F3 y F4. ¿Ya? Y básicamente lo que vamos a tener es un método de reducción de ecuaciones donde vamos a obtener un sistema de 2×2. ¿Ya? Donde este sistema de 2×2 va a estar compuesto por iteradores YA e YB y funciones balance de materia A y balance de materia AB. Pero esas funciones las vamos a poner con un asterisco porque dentro de estas funciones hay algunos pasos adicionales, que son el cálculo de R y el cálculo de F e YC mediante el despeje de estas dos ecuaciones que están acá. ¿Ya? El despeje está acá. Ahí hay una expresión que sirve para el despeje. ¿Ya? Y con esto vamos a concluir, porque esta es la aplicación y después les voy a... yo creo que a estas alturas les voy a mandar el enlace con la resolución en MATLAB para que la puedan revisar con calma. Básicamente este sistema de 2×2, ¿ya? Requiere entonces que nuestra función
que vamos a resolver por el método de Newton, reciba un iterador que sería YA e YB, ¿ya? Y cuando recibe el iterador YA e YB, obtengo al final de esta secuencia de pasos el balance de materia en A y el balance de materia en B, ¿ya? Porque como tenemos un sistema de 2 por 2, tenemos que tener una salida de dos funciones, porque dos variables me permiten obtener dos funciones que sean igualadas a cero. ¿Ok? Y eso que implicaría entonces que, como conozco el iterador YA e YB, secuencialmente yo tendría que obtener R. ¿Lo puedo hacer? Claro, porque conozco eso, puedo despejarlo. Con el R y el YA e YB puedo obtener YC y F. Y con YC y F puedo entonces reemplazarlo en el balance de materia A y el balance de materia AB, que es lo que saco hacia el método de Newton. ¿Ya? Y entonces en vez de resolver un sistema con 5 variables, resolvería un sistema con solamente 2 variables. Y este sistema con 2 variables, las dos relaciones que habría que iterar serían YA y YB, y como resultado obtendríamos esos valores que despejan R, que despejan YC y F, y que van a hacer que ambos balances se vayan a cero. ¿Ya? Bueno, entonces lo que yo tenía preparado ahora era un ejemplo en MATLAB, pero creo que lo vamos a dejar hasta acá y a continuación yo me voy a quedar grabando el ejemplo para que ustedes lo tengan disponible en un momento, ¿ya? Entonces quisiera preguntarles si después de este conjunto de conceptos un poco adicionales, de hecho, que les muestro, si tienen dudas respecto a esto y que por supuesto si tienen dudas más adelante con la implementación, me las pueden hacer, ¿ya? Pero quería preguntarles ahora si tienen dudas. Profe, Díganme, Gerardo. bueno, en realidad no es tanta duda por la materia, sino para preguntarle para el certamen, Ujú. ¿usted nos pide un método en particular o el que sea como más fácil para nosotros? De hecho, Gerardo, a ver, lo que yo les pido es que lo hagan en MATLAB porque me interesa evaluar que sean capaces de programar y resolver esto en un programa de cálculo secuencial, ¿ya? Generalmente les pido que usen directamente que usen FSOLVE, ¿ya? Porque que programen el método de Newton ustedes creo que es innecesario, ¿ya? Sino que sepan utilizar la función que resuelve los sistemas de ecuaciones. ¿Y en qué me fijo yo? ¿Ya? Me fijo yo en que sean capaces de implementar un sistema con grados de libertad cero, ¿ya? Para su resolución en un programa. Me fijo que sean capaces de que esa implementación sea un orden lógico, secuencial. Me fijo también en que sean capaces por ejemplo, manipular las variables de decisión y resolver de manera en un bucle, muchas veces una simulación para explorar distintas condiciones de operación. Básicamente eso. O sea, si con eso, si aparte de eso, por ejemplo, alguien dice, no me siento cómodo utilizando la función que ya está precompilada en el software y quiero yo programar mi método de Newton, bien, no hay ningún problema. Ya, pero mi consejo es Ah, ya, que es más fácil utilizar la función. ya, gracias, profe. ¿Ya? Y sí, básicamente, como les comento, si ustedes observan, todo lo que yo he hecho hasta ahora es darle los fundamentos que hay detrás de esto. ¿Ya? Más que la aplicación la han hecho con los ayudantes. ¿Ya? ¿Por qué me interesa ver los fundamentos? Porque, como les explico en cada una de las clases que intento mostrarle un poco esto, la idea es que no sepan, no es que sean unos expertos programadores de esto, sino que sean capaces de identificar cuándo se equivocan. ¿Ya? Porque básicamente, ¿en qué me voy a fijar, por ejemplo? Si la implementación no converge, producto de que hay distintos órdenes de magnitud. Claro, eso ya lo vimos, y es algo que a esta altura ya debiésemos manejar. ¿Cómo solucionamos ese problema entonces? ¿Ya? Ah, o básicamente, ya digo, el concepto de grados de libertad aplicado es clave acá. ¿Ya? Pero yo les voy a mandar este ejemplo grabado en un ratito más, para que lo tengan y entonces puedan complementar lo que les acabo de contar. ¿Ya? Ok,
Bueno, con esto entonces terminamos la clase de hoy. Esperen al correo con el ejemplo aplicado y nos vemos el próximo, bueno, nos hablamos el próximo martes, ¿ya? Que estén muy bien. Gracias, profe, chao. Chao, chao. Sí, profe. Chao, profe. Adiós.